doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Bien, doctor, una situación preocupante que se está dando en nuestra región, ¿no? Ya se ha comenzado con Colombia, México y también ya el canciller ha precisado que en caso se dé esta situación para los peruanos va a tener toda la protección del gobierno de Dina Boluarte para recibir a la situación de los peruanos que estén indocumentados. ¿Cuál es su análisis al respecto, doctor? Bueno, esta situación de deportación se ha dado a nivel de Estados Unidos durante los últimos gobiernos. Incluso el presidente Biden, que tuvo una política laxa en temas migratorios, no dejó su administración de deportar indocumentados. Y más aún, el presidente Obama también lo hizo en sus dos administraciones. Lo que ha sucedido en las últimas horas es que ante un discurso de investidura tan contundente como el expresado por el presidente Trump hace unos días y ante decisiones del Ejecutivo norteamericano que se han empezado a cumplir de inmediato, ha habido cierta expectativa y en el caso de Colombia en particular creo que el presidente Petro quiso capitalizar políticamente su decisión de devolver o no aceptar el aterrizaje de estas dos naves norteamericanas con las que se deportaban a ciudadanos colombianos y creó durante casi 24 horas o más una crisis política de carácter no solamente nacional para Colombia, sino incluso internacional, porque era un poco el reflejo de lo que podría pasar en otros países de Claro. América Latina. Innecesaria, ¿no, doctor? Yo creo que sí, innecesaria porque precisamente he estado siguiendo los últimos días con atención la situación de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de la FARC en la zona del Catatumbo, zona próxima a la frontera colombo-venezolana, y es una situación que ha obligado a la migración forzosa de miles de colombianos a zonas más seguras y violencia armada de ambos lados, según se dice, porque son zonas donde está establecida la ruta de la cocaína hacia el extranjero. De tal manera que creo que el presidente Petro actuó políticamente, se dice que sus decisiones las tomó a la medianoche y tomaron por sorpresa al pueblo colombiano, a la administración colombiana, y sé que la oposición colombiana y sé que incluso personalidades del gobierno de Gustavo Petro han aconsejado esta rectificación, porque hacer declaraciones como que no los recibo, si es que no se le dan condiciones de trato digno, y además si es que suben aranceles de 25 yo también los subo, ya parecía un juego que no respondía al trabajo político de un estadista, ¿no? Así es. Y ahora, lo escuchaba ayer también en una entrevista al canciller Schleicher precisar lo que usted justamente está comentando hoy, que estas extradiciones se estaban dando ya de Estados Unidos, incluso peruanos, ¿no? Que han sido deportados, doctor. Bueno, las deportaciones son parte de la política migratoria norteamericana de manera permanente. Lo que ha sucedido ahora, como repito, es que se ha hecho noticia con lo ocurrido en Colombia. Incluso dicen los noticieros colombianos, los reporteros que han transmitido la noticia y el comentario desde Bogotá u otras ciudades de Colombia o desde la comunidad colombiana que reside en los Estados Unidos, que hasta la semana pasada han llegado vuelos procedentes de Estados Unidos con deportados, cuando aún tenía la administración a Claro. cargo del presidente Biden, sino que ahora se ha tratado, insisto, de hacer un show mediático, político, y los Twitter tan extensos que ha redactado el presidente Petro, haciendo alusión a líderes sociales, sindicales, o a la lucha de los afro en los Estados Unidos, como si esto fuera un tema de clases sociales o de razas o de lucha de pueblos. Creo que las leyes migratorias también se aplican en el Perú y en verdad debemos ser responsables de entender que nadie tiene derecho a ingresar a otro territorio sin la autorización del país que otorgue en este caso asilo, ciudadanía o condiciones mínimas de trabajo. Nosotros mismos estamos viviendo en nuestro país una ola migratoria sin precedentes y un desborde social y un desborde criminal que tiene raíces
no en nuestras fronteras necesariamente, sino más allá de nuestras fronteras. De tal modo que el tema migratorio también es un tema no solo de derechos sociales, sino también de seguridad nacional y seguridad interna, ¿no? Ahora, y en ese sentido hay que tener mucho cuidado también en las declaraciones, doctor, porque si bien es cierto, si se va a dar el caso también de la situación de Perú, que haya deportados, escuchaba hoy también al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, precisar que su sector va a apoyar la reinserción laboral de los peruanos que sean deportados de Estados Unidos. Es crear también expectativa, ¿no? Bueno, yo creo que se hace mal porque si creo que el Estado no es el que brinda empleo, es fundamentalmente el sector privado, y lo que debemos tener como objetivo nacional es que el país brinde oportunidades laborales a sus jóvenes, a sus trabajadores, a sus hombres y mujeres, para que no opten por el llamado sueño americano, porque valgan verdades, hay personas que unos ingresan con visa a los Estados Unidos y permanecen más de 6 meses y son ya ilegales. Otros toman el camino más largo de la larga caminata o llegar a México, cruzar la frontera, que es de alto riesgo, ponerse en manos de traficantes de personas, de grupos incluso armados, que son los que intermedian para que logre el objetivo el migrante pueda ingresar clandestinamente o ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora, con el presidente Biden hubo una política más abierta, pero se ha demostrado, creo, que ha habido un desborde porque se dice, y no creo que sea una exageración, que el Tren de Aragua está operando en 17 ciudades de los Estados Unidos y una ola criminal sin precedentes, lo que no quiere decir que se debe criminalizar a los migrantes. Creo que en ese sentido el presidente Trump tiene exabruptos, no usa el lenguaje de una persona con un perfil político o diplomático, es demasiado expresivo y demasiado a veces despectivo, ¿no? con los ciudadanos latinoamericanos. Pero creo que también hay un tema de reciprocidad. Estados Unidos necesita de América Latina, sí. Nosotros también necesitamos de los Estados Unidos y de los capitales norteamericanos, europeos o asiáticos para nuestro desarrollo. Pero creo que haría mal el gobierno de la señora Boluarte en crear falsas expectativas garantizando supuestamente colocaciones o empleos a los deportados que procedan de los Estados Unidos, ¿no? Así es. Ahora, otra de las medidas que, bueno, ha impactado es, inclusive se veía ahí al presidente Trump firmando, dando estos nuevos decretos, ¿no?, a sus ayudantes. Ha sido esta que se ha conocido hoy, doctor, el financiamiento de los Estados Unidos a Perú para la lucha contra las drogas ha sido paralizado. Se ha dicho se va a reevaluar por 90 días en el programa USAID, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la cooperación norteamericana ha sido permanente, ¿no? De montos menores o mayores, pero creo que es el momento y la oportunidad de los Estados Unidos y también desde nuestro país de evaluar si estos fondos de la cooperación de USAID, que es uno de los tantos programas norteamericanos en favor de la cooperación a otros países, en la lucha antidrogas o en programas de tipo humanitario, está cumpliendo su objetivo. Porque valgan verdades, las ONGs que operan en el Perú, muchas de ellas cuando revisamos quiénes son sus donantes, son USAID, ¿no? Entre otros, ¿no? Y más aún, no hay una transparencia, no hay una rendición de cuentas, hay un debate en el Congreso, hay un proyecto que se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores para obligar, por mandato de la ley, a las ONGs a rendir cuentas al Estado a través del ACSI, ¿no? Que es un organismo dependiente o adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, esta situación creo que va a mermar los ingresos de estas ONGs y a la vez ellas van a reclamar que los fondos lleguen, pero creo que todo Estado, en este caso no puedo impugnar que Estados Unidos replantee su política de ayuda en el campo de la cooperación internacional, ellos tomarán sus propias decisiones. Y en lo que respecta a las ONGs residentes en el Perú, no podemos olvidar que han estado haciendo no solamente un activismo propio de la tarea que le corresponde, sino un activismo político y mediático que ha colisionado, en mi concepto, con la institucionalidad democrática más de una vez. Así es. Y bien, y también no queremos dejar también de consultar, doctor, este anuncio que se ha dado de la visita que va a tener
el líder opositor venezolano Edmundo González a Lima, ¿no? Quien va a sostener reuniones con la presidenta Dina Boluarte. Es un respaldo que lo ha dado a conocer ya justamente el gobierno de Dina Boluarte y no reconocer pues a Maduro como su reelección dada recientemente. Bueno, la reelección del señor Maduro y la forma como él juramentó al cargo para un periodo nuevo el 10 de enero ha sido impugnada por parte importante de la comunidad internacional. Es casi un presidente espurio. A su asunción asistieron solamente los dictadores de Cuba, Díaz-Canel, de Nicaragua, Daniel Ortega, y prácticamente ningún otro jefe de Estado latinoamericano, incluso aquellos que tienen alguna simpatía o doble discurso con respecto a Maduro, Claudio Sheinbaum, Gustavo Petro o el presidente Lula da Silva de Brasil, tampoco asistieron. Mandaron delegaciones de segundo orden, lo que demuestra que hay una situación de cierta distancia política respecto a un gobierno que en mi concepto es un gobierno de facto, porque las elecciones la ganó ampliamente el líder opositor Edmundo González. Ya hay pruebas al respecto. El Centro Carter, que fue veedor de las elecciones del 28 de julio, emitió un informe muy elocuente ante la OEA, y creo que si el poder de facto lo tiene Maduro, creo que la decisión que ha tomado la señora Boluarte y la Cancillería de darle un recibimiento de Estado al presidente electo de Venezuela, eso tiene otra connotación y ciertamente legitima, por lo menos desde nuestra posición de Estado soberano, el liderazgo que está ejerciendo en este momento Edmundo González, ¿no? Ahora, finalmente, doctor Torres Iriarte, si ya pasa el tiempo, pues como ya hemos visto anteriormente esta situación en Venezuela, Maduro siguió gobernando, ¿no? Las acciones también no se han concretado y él sigue gobernando y seguramente, ¿cuál es su visión a mediano plazo en cuanto a la duración del gobierno de Maduro? ¿Seguirá o esta presión internacional va a desencadenar finalmente a que deje el cargo o no? Bueno, la presión internacional siempre tiene límites, ¿no? Porque ya se ha visto que las sanciones económicas afectan la economía y afectan el desarrollo, el crecimiento o la actividad económica de un país, pero no son suficientes. Las sanciones de la OEA o Naciones Unidas también resultan a veces solo de carácter declarativo. Lo que sí creo que organismos de derechos humanos como la Corte Penal Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrían hacer mucho más de lo que están haciendo, porque y hay causas y carpetas abiertas, y lo que falta simplemente es que la Corte Penal Internacional, ya en el tramo final de la investigación que ha seguido su curso, ordene el arresto internacional de Nicolás Maduro como corresponde. Y yo pongo el precedente de lo que pasó en el año 1998, ¿no? Cuando un juez español, Garzón, que había seguido una causa de una persona que había sido de los deudos de una persona o personas que habían sido violentadas por la dictadura de Augusto Pinochet, logró la detención en Londres de Augusto Pinochet cuando él se encontraba convaleciente de un proceso, de una operación, ¿no? En una clínica u hospital de Londres. Y fue la policía londinense, por mandato de la Interpol, ¿no? Y del juez Garzón, que logró la detención de un ex dictador que gozaba de libertad y de impunidad. Yo no sé qué privilegio tiene a nivel de la comunidad jurídica internacional Nicolás Maduro, que la Corte Penal no da ese paso necesario y decisivo. Si en el año 98, cuando el proceso de derechos humanos aún estaba embrionario, se logró esto, ¿por qué no se puede lograr ahora? Diosdado Cabello, el señor Nicolás Maduro, tienen incluso recompensas internacionales ofrecidas por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, creo que el gran protagonista debe ser, por un lado, la comunidad internacional, los estados soberanos, los organismos de derechos humanos, y en segundo lugar, el pueblo venezolano, que tiene que movilizarse, tiene que salir a las calles, tiene que seguir persistiendo en su propósito. Y porque las dictaduras se aprovechan justamente de sembrar el pánico, el temor, Eso. y un poco por desidia, la gente ya se acostumbra a soportar un gobierno más. Siempre se habló de que Maduro no iba a ser reelecto, pero ha ganado
dolosamente la elección, nunca mostró actas, no hay resultados, ¿no? Ni una acta, y por el contrario, la oposición tiene todas las actas, pero no se le reconoce su derecho. Entonces, yo confío que el pueblo venezolano, incluso confío que haya una insurrección popular con apoyo social, apoyo ciudadano, como ocurrió en Venezuela en 1958, cuando sectores del ejército apoyados por la civilidad y Rómulo Betancourt, el Partido Acción Democrática, el COPEI, que era un partido social cristiano en ese entonces, lograron deponer a un tirano, ¿no? Para poner fin a una tiranía que asolaba a Venezuela en ese entonces. Y se creó un clima bajo el acuerdo de punto fijo que dio estabilidad política a Venezuela durante 40 años. Espero que algo de esa naturaleza se pueda gestar en el más corto plazo en Venezuela, ¿no? Bien, sí, porque el otro día, por ejemplo, nos preguntaban aquí por los WhatsApp de RCR, doctor, este anuncio, esta recompensa, recordemos que ha dado por la detención de Maduro el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que lo elevó incluso a 25 millones de dólares a quien detenga a Maduro. Pero, ¿quién tendría que detener en este caso? Nos decían, ¿no? ¿Cómo Estados Unidos puede emitir una recompensa por la detención de Maduro tras su nueva juramentación como presidente de Venezuela? Dio una cifra de 25 millones de dólares. ¿Correspondería a quién la detención, doctor? Bueno, yo he hablado del escenario de la Corte Penal Internacional, que es un escenario jurídico, ¿no? Pero también es verdad que este tipo de incentivos económicos que causan interés o ánimo de lucro en mercenarios o grupos privados, porque en el mundo actual hay grupos armados que están al servicio de causas privadas o son contratados por gobiernos para reprimir a determinados sectores, ¿no? Se habla del grupo Wagner en Rusia, se habla de otros grupos en los Estados Unidos, y se habla que estas recompensas son casi un incentivo dirigido a este tipo de grupos que hacen un trabajo de inteligencia, un trabajo soterrado y coludido muchas veces con personas de la inteligencia del país de origen o de las Fuerzas Armadas de Venezuela en este caso. Ahora, otro detalle que puede girar un poco el cauce de los acontecimientos es que el presidente Trump ya anunció que su gobierno no comprará más petróleo a Venezuela. Y la empresa Chevron y otras empresas que empezaron nuevamente a explotar recursos de hidrocarburos en Venezuela con Biden, después de la pandemia, en plena pandemia, tendrían que retirarse de Venezuela, y eso mermaría los ingresos por concepto de venta y exportación de petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Eso mermaría las arcas fiscales. Entonces, creo que hay varios frentes, ¿no? No se trata solamente de sanciones económicas, no se trata solamente de actos declarativos, no se trata solo de que la Corte Penal ordene la detención, porque efectivamente, ¿quién ejecuta la detención? Ese es un tema, tendría que hacer la Interpol. La Interpol puede enfrentarse a la policía bolivariana, tendrá la libertad para actuar, ¿no? Una situación entonces, compleja. Hay que analizar las cosas con cierto cuidado, pero sigo pensando que la suerte de Venezuela está en manos de los propios venezolanos. Si ellos permanecen en sus casas, indiferentes o dolientes, murmurando y sufriendo o esperando salir al exterior, que ese es otro riesgo, que si se consuma el gobierno de Maduro, van a seguir migrando, y como Estados Unidos cierra sus fronteras, ¿a dónde van a llegar los venezolanos? A Colombia, a Ecuador, a Perú, ¿no? Y nosotros ya estamos afrontando una crisis sin precedentes como consecuencia de la presencia de un número más allá de lo razonable de ciudadanos extranjeros en nuestro país, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias por estos comentarios, este análisis muy interesante al doctor José Antonio Torres Iriarte, abogado internacionalista, por este contacto a nivel nacional aquí en RCR. Un abrazo, doctor, muy amable. Muchas gracias, un abrazo, un saludo a toda la audiencia.